nuevo episodio de Terapia de Moda. Estamos con una invitada que en este caso, como suelo hacer con los invitados, le cedo la palabra para que se presente. ¿Qué tal, Fer? Mi nombre es Natalia Abad, soy cantante, no sé si soy productora, creo que produzco algunas cosas que me interesan. Soy muchas cosas, creo. Soy matemática y en general me gusta explorar diferentes cosas, con lo que me voy encontrando y con lo que me va produciendo siento que me llama, que me intriga, intento explorarlo y ver qué me produce, qué me pasa ahí. Bien. Mira, Nati, una de las causas, y creo que te lo he dicho, de por qué te llamé, era porque noto eso, lo que acabas de decir, como que muchas cosas. Vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla más en detalle esas cosas. ¿A qué te referís con lo de producir? ¿No? Me imagino algunas cosas sí sé a qué te referís. Pero una de las cosas que quiero preguntarte es la integración que tienen esas tantas cosas para vos. ¿Cómo las tuvo? ¿Cómo las tiene? Digo, si en tu vida las integras más allá de la organización, ¿sí? Quiero decir, no es el primer caso en donde veo a un artista que también es matemática, por ejemplo, y bueno, me intriga mucho en ese sentido por un lado, pero ¿qué integración o crees que te tenés que disociar para cada una de las áreas que haces? ¿Cómo es eso? Creo que sí, que un poco disocio, creo, en mi rol como matemática y docente. Sos docente y estás ejerciendo y dando clases. Sí, de matemática en la Universidad Nacional del Sur. Bien. Y por otro lado, siento que es como una vida muy distinta a la que llevo ahí en la universidad con la que llevo fuera de la universidad con el arte, ¿no? Pero siento que igual se interrelacionan, que no son independientes, que cuando yo estoy dando clases tengo un desenvolvimiento en el aula y un trabajo en la clase que me parece que viene dado por hacer teatro, por ser cantante, por tener experiencia escénica y no tener miedo a confrontar, tal vez poder hacer un chiste, poder hacer, no sé, siento que exploro más. Eso, claro, en la docencia, y por otra parte siento que la matemática, la docencia claramente se traslada a todos los ámbitos, y soy docente en la universidad hace más de 20 años, porque soy docente desde que soy alumna de la carrera de licenciatura. Como docente alumna. Como docente ayudante. ¿Cuál es la carrera que vos estudiaste? Licenciatura en matemática. Licenciatura en matemática. A ver, ¿por qué estudiaste esa carrera? ¿Qué pregunta? ¿Y te acordás? No, sí. Creo que porque se resultaba simple, sencillo, cosa que no le pasaba, creo que a mis amigos, amigas. Pero lo tuyo era muy notorio en ese sentido. Sí, para mí era simple siempre, sí. Y sentía que también tenía como un peso eso, como de sentir que tenía que destacarme. Participaba en las Olimpiadas de Matemática y me iba bien. Estamos hablando de la época del secundario. En el secundario. ¿Primaria ya te dabas cuenta de eso? Sí, también participé en las Olimpiadas de Matemática que se llama Ñandú, desde 5º grado más o menos. Y ya desde ahí, sin ningún entrenamiento, que en general los chicos de Olimpiada tienen entrenamiento, yo no iba a los entrenamientos, participaba y ya me iba bien solo con los conocimientos de la escuela. Y además tengo una familia también que en general creo que todos somos buenos en las matemáticas. Tengo un tío que es doctor en matemática y que fue el decano del departamento de matemática muchas veces. Fue el decano en los años 2000, 2 mandatos seguidos, y en los 90 también. Acá en Bahía Blanca. Ok. ¿Crees que tuvo influencia o vos crees que puede ser algo de orden genético estas cuestiones? ¿O fue una influencia aprendida, digamos, esto del tío? No, yo creo que no sé si genético, ¿no? Sí que en mi casa, mi mamá también estudió matemática cuando era joven, que no es, o sea, mi tío es hermano de mi papá, y mi mamá estudió matemática por otro lado, independientemente. Sí. No terminó la carrera porque
por la dictadura militar, la universidad estaba muy complicada y ella ya cuando fue madre, bueno, decidió abandonarla, pero siempre ella también tuvo mucho amor por la matemática. Entonces en mi casa, a mi papá siempre también le resultó muy fácil, o sea, como una cosa que él entendía, entonces Sí. creo que era algo natural para Y todos. aparte, pero a ver, eso en cuanto, a ver cómo lo ves vos, Nati, esto. Para vos abarca esto que te pasa con la matemática, ya que te tengo acá, vamos a preguntarlo, porque es una intriga que yo tengo. ¿Para vos abarca algún área del orden de lo emocional o es solamente cognitivo la cuestión matemática? Por eso es una pavada que te estoy preguntando. Quiero decir, ¿te atraviesa algo a nivel, me acuerdo de una chica en Mar del Plata, profe de matemática, y ella decía, a mí es una pasión y es un arte, ¿verdad? ¿No? Como que, viste, ella era fan del bossa nova, como lo veía del lado artístico. Y como vos también sos artista, digo, ¿crees que para vos tiene algo de eso o es algo en donde está desarrollada tu área cognitiva y no te atraviesa nada de lo emocional? Yo creo que tiene mucho del orden del arte y de la belleza de la matemática. Pero los matemáticos vemos una demostración, comencéme por qué. por ejemplo, no sé, vemos un teorema, una demostración y vemos, podemos decir que, o sea, puede, un teorema es como algo bueno, que decimos, bueno, con estas suposiciones, Con una hipótesis, sí. Esto se cumple, ¿no? Y su demostración puede ser como muy, bueno, ¿cómo explicarlo con términos? Por ejemplo, ¿te pasa puede algo? Ser como muy hacer cuentas y que, bueno, y en definitiva, no, usando muchas herramientas muy fuertes, llegás a que eso es verdad, o puede ser como desde un lado, mirándola como desde otra visión y desde un lado más creativo, claro, encontrar como un resquicio ahí donde ves que eso es cierto, que ese teorema es verdadero, sin usar tantas herramientas tan fuertes y eso, encontrando como que ahí vemos belleza también. Y en la escritura, puedes escribirlo incluso lo mismo de una forma que no se entienda nada, de acuerdo a las letras que elijas, a la forma de escribir que tengas. Como literario también. ¿Por qué es literario? ¿La parte de la matemática? O sea, creo que como una literatura mucho más básica, pero puedes escribir matemática y que sea muy difícil de entender, ¿no? ¿Te referís a la lectura? ¿A la lectura de una hipótesis matemática o te referís a los números? No, de una hipótesis, de un teorema, de una demostración de algo. Puede ser muy difícil de entender por cómo está escrito, o puede ser incluso la misma idea muy simple de entender. Y a mí siempre me gustó eso, como intentar escribirlo de la forma más, que a mí me pareciera más linda y más sencilla posible. Incluso cuando trabajamos en clase, yo doy clase, por ejemplo, ahora a ingenierías, ¿no? Entonces, a veces no tenemos tiempo de hacer todas las demostraciones y demostrar toda la potencia de matemática, pero sí me tomo el tiempo de que se entienda la idea. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto es lindo? ¿Por qué esto encaja con esto? Porque O sea, porque esto lo podemos ver desde distintas miradas. Sí, ¿y cómo responden? ¿Cómo te funciona eso? ¿Funciona con la comparación, digamos? Sí, yo creo que sí, que los estudiantes que están atentos, que les interesa, se sorprenden, como dicen, mira, y esto es igual, y esto encaja con... ¿Cómo puede ser que esta definición que vimos que parecía que no tenía ningún sentido, de repente empieza a usarse para tantas cosas? Y cómo puede ser que como que de alguna forma parece que todo es redondito, todo cierra, ¿no? Sí, ¿y qué pasa cuando no cierra? Genera ahí donde yo te preguntaba por lo emocional, porque yo los recuerdos que tengo, y también por historia familiar, que sí eran más del orden de las matemáticas, no fue mi caso, era como que o te generaba alegría de algo que cierre o te generaba mucha angustia porque también, viste que mucha frustración genera la matemática cuando las cosas no salen. Yo creo que a veces es porque no nos supieron mostrar qué había de fondo, o sea que muchas veces nos mostraron fórmulas
Sí, en vez de decirnos de dónde venían, tal cosas cual, simples, en vez de mostrarnos de dónde venían, tal nos cual. mostraron la fórmula. En vez de entender, tenemos que recordar fórmulas en matemáticas. Bien, Lo cual no me parece, o sea, obviamente el matemático recuerda ciertas fórmulas que necesita, ciertos teoremas que necesita, pero la matemática no se basa en la memoria, tal cual. sino en la Casi nada se comprensión de basa en las, memoria. claro, la comprensión de las ideas. Y Ahí va. esa es creo que lo bello Esto, de la esto matemática. que estás diciendo, ¿lo pudiste vos desarrollar a medida que vos ejercías la docencia o fue algo que recibiste, crees vos? Yo creo que fue algo que recibí poco a poco, sí, que fui recibiendo Pero está bueno lo que y que dices. yo creo que tenía ya ese bichito que me picaba de tratar de entender siempre. Como que cuando no entendía, lo recuerdo en el secundario, como, ¿qué significa esto? ¿Por qué me estás dando esta definición? ¿Para qué sirve? ¿Por qué vale esto? Y había cosas que no llegaba a entender, pero yo tenía esa inquietud también. Y que sí tengo y que sí, todavía lo tengo. Sí, a mí si me das un problemita matemático, ¿viste? Una de esas revistitas de problemas, Sí. me perdés por un El rato. acertijo, el concepto de Claro, acertijo. me perdés por un rato, porque mi cabeza está pensando, se queda como intentando encontrar esa Solucionar. solución. ¿Y vos, cómo uno se da cuenta cuando está la solución? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por la lógica, en realidad. No es Como que vos, alguien, viste, estamos hablando de una época analógica, no es que alguien te avisa, porque ahora alguien te puede decir, viste que nos acostumbramos a que es una recepción de la respuesta correcta de las cosas, pero sí, vos estamos hablando de una época analógica, ¿qué te hace generar el eureka ese? yo creo que primero hay una intuición de que está la solución. Ahí está, a eso me refería con la parte emocional. Claro, primero hay vos decís, esto me parece que hay una intuición matemática, lógica, decir que esto me parece que es así. Y después viene la cosa Comprobación. la comprobación, claro, de la demostración y de ver que eso realmente es así. Sí, o sea Y que para eso hay que tiene... tener herramientas de entender cómo funciona la lógica, ¿no? Para que vos puedas entender paso a paso qué pasos, un paso todos los pasos tienen que ser correctos, ¿no? Obviamente, mientras más dificultad tenga la matemática que se está haciendo, más difícil es ver que realmente estar seguro de que todos los pasos son correctos. O sea, es más probable que puedas equivocarte en un razonamiento. Vos estás dando, por ejemplo, una materia de qué año más o menos. Yo ahora ¿Cuál es estoy la materia trabajando en tuya? primer año. He trabajado en otros años porque el departamento de matemática de la universidad es un departamento de servicio. Entonces, tiene sus alumnos de licenciatura y de profesorado en matemática. Y ahora tiene una carrera nueva de matemática aplicada. ¿Qué sería? Y ver la matemática aplicada a diferentes ciencias. Mira qué interesante. Directamente, o sea, la matemática siempre es aplicada, pero la carrera de licenciatura en matemática es una carrera como ciencia básica, como herramienta básica abstracta, Sí. que luego se utiliza en las demás ciencias, ¿no? A lo largo, Esta carrera... vos ya llevas muchos años, me decís, dando clases. ¿Qué crees, qué podés ver hoy de por qué hoy los chicos eligen estudiar matemática en los tiempos que estamos viviendo? ¿Qué logras ver? ¿O es medio atemporal los motivos, crees vos? Digo, viste que hay otras carreras que yo me fui dando cuenta, ponerle con psicología, que era distinto elegirla en los 80, en los 90, en los 2000 ahora. Y eso me parece re interesante, el tema del perfil del estudiante. ¿Crees que acá hay algo atemporal en la matemática o también los cambios sociopolíticos influyen en la matemática o podemos hablar de una burbuja aparte que se mantiene de manera atemporal? ¿Vos te identificás con el perfil de esa Nati de los 17, 18 años? No sé cuándo dijiste voy a estudiar matemática. ¿Estabas en qué año? No, yo creo que me identifico, creo que, o sea, soy la misma Nati, pero no, creo que no sé si me identifico ya con esa Natalia. No, pero me refiero en los alumnos de hoy. ¿Ves que hay algo parecido a aquella en cuanto a su búsqueda? Si es que ellos hablan acerca, a lo mejor no se expresan, ¿viste? Sí. Que ahí, eso también es un tema, ¿no? A ver si se le da palabra al alumno para contar acerca de esto, pero digo, ¿crees que, o qué intuís de por qué hoy alguien elige estudiar esto? Yo creo que hoy en día cada vez se eligen menos este tipo de carreras. ¿Por qué?
porque se eligen más las carreras más prácticas y con mayor salida laboral, o que pareciera que tienen mayor salida laboral, y que pareciera que tienen mayor rendimiento económico, ¿no? Tal cual, sí, ese es el discurso que escuchás en el último año de los chicos, tal cual. ¿Y vos cómo te llevas cuando empiezan con eso? ¿Aclarás tus tantos desde tu punto de vista? Sí, o sea, yo creo que cada uno es libre de elegirlo, sí, ¿no? Viste que hay mucho prejuicio. Sí, pero yo creo que hay mucho prejuicio y esta creencia también de que ciertas carreras te van a dar la solución, ¿no? Y que también de que la felicidad de la vida pasa por lo económico también, ¿no? Tal cual, tal cual. Con lo cual tampoco coincido, ¿no? Esas, ¿cuáles, hoy te preguntaba esa Nati, de cuando empezó, ¿cuáles eran tus ideas que se te cruzaban para decir quiero estudiar matemática? ¿Cuál era tu expectativa, digamos? Yo estaba bastante perdida, creo, y amaba mucho la música ya, pero sentía que no era una opción estudiar música. Sentía que era muy complejo, que era muy difícil llegar a un lugar en el que yo pudiera ser feliz con eso. O sea, como que veía como muy lejano poder de ser cantante al nivel que yo quería hacerlo. ¿Ya cantabas? Sí, yo canto desde muy chiquita en coros. ¿Qué es muy chiquita? Desde los 9 años. Desde los 9 años, ahora vamos a entrar ahí. Sí. Y o sea, siempre tuve el deseo de cantar, pero sentía que no era una posibilidad. En mi familia no estaba la posibilidad tampoco de irme a estudiar afuera. Y sentí que, bueno, que esto me resultaba fácil. Más familiar. Tenía a mi tío con el que hablé y un poco me desafió porque me dijo, bueno, no es fácil. Yo como que los desafíos a mí como que me gustan. Dijo, bueno, es todo muy lindo, pero no es tan fácil dedicarse a la matemática, es dura, hay que estudiar mucho. ¿Y tenía razón? Tenía razón, pero me fue muy bien igual. Y bueno, eso, creo que vos estabas convencida que para vos me iba a ser una Después que me decía como que había posibilidades también de viajar, de viajar a congresos o a trabajar afuera, bueno, y que había trabajo también, que había posibilidades de conseguir trabajo, lo cual para mí en ese momento era importante, pensando en elegir una carrera, y me gustaba, yo qué sé, me gustaba hacer matemáticas. Bueno, lo interesante, Nati, es que no paraste de hacer lo otro que vos hacías. No, es que era una opción u otra, hiciste las dos cosas. Sí. Eso a mí me encanta. Me encanta esa idea de poder, bueno, si te gusta y sí, te va a costar más o te va a demandar más tiempo, pero vale la pena. Contame de esa niña de 9 años que empezó en un coro. A ver, ¿por qué empezaste a cantar en un coro? Empecé a cantar en un coro, era muy inquieta. Era muy inquieta y con algunos temas de salud que parecía que tenía epilepsia, algunas cuestiones. Entonces me hicieron un montón de estudios y el médico le dijo, en realidad no, esta niña necesita hacer mucha actividad para gastar toda esa energía que tiene. Así que ahí empecé hockey, empecé música, a todas las actividades extraescolares que había en mi escuela. Iba a las escuelas medias y desde el jardín. Y entonces teníamos esa posibilidad, teníamos actividades extraescolares en la escuela. Y empecé el coro de niños. ¿Y ahí estabas más tranqui? Esto que observaban que, digamos, ¿cómo llega la idea de que por ahí tenías epilepsia? ¿A partir de porque qué yo tenía una condición de niña que se llama espasmo del sollozo, que cuando lloran los niños dejan de respirar. Como que cuando se asustan, al revés, cuando se asustan dejan de respirar. Pero es como un momento y bueno, y después vuelven. Y esos episodios se extendieron demasiado en el tiempo. Y en un momento tuve, no sé, fue un episodio como más grande, que duró más tiempo, que me hice pis encima, y yo tenía como 5 años y no correspondía como tanto con la edad. Y ahí fue que me empezaron. Y otras cuestiones que aparecían coyunturales ahí de la edad, propias de la edad, pero que bueno, que también llegaron a esta conclusión de que... Y era cierto, yo desde muy chiquita que conclusiones también no iba de la época, ¿no? Porque vos fíjate que hoy estos síntomas que vos decís quizás hoy puedan ser vistos y leídos de otra forma, ¿no? Me parece que responden a otra época, ¿no? Como más con un
peso todo puesto en la medicina y en lo orgánico y no, Sí. un poco, no habría, no Sí, tuve suerte con eso, que no te medicaron. Claro. Exacto. Sí, fui medicada de chiquita con esto, pero para que no pase a mayores, pero bueno, después se sacó. Bien, entonces, pero, cuando empezás esas actividades, ¿era la primera vez o también en casa, que creo por lo que me contaste, sí, ya había, digamos, el mundo de la música no te era ajeno? Claro, no, mi papá era un melómano, muy melómano. Y entonces mi papá fue el que nos mandó al coro de niños, nos mandó al conservatorio a estudiar. Empezaste. Fui de chica al conservatorio a estudiar piano y fui también y el coro de niños que nunca lo abandoné desde los 9 años, después del coro de niños al coro juvenil y bueno, eso. Y marcó mucho mi vida. Los coros marcaron mi vida, creo yo. Pero a ver, contame en detalle eso. A ver, ¿qué sería el coro de niños, por ejemplo? ¿Qué cantidad era más o menos? ¿Cuál era el repertorio? ¿Qué te acordás? El coro de niños éramos entre 40 y 50 más o menos. El coro de niños de la Cooperativa Obrera era dirigido por Carmelo Fioriti. Y nos daba un montón de posibilidades. Yo vengo de una familia muy humilde, mi papá zapatero, súper melómano, una cosa extraña mi papá también. Escuchaba música clásica todo el día. ¿Qué escuchaba en el trabajo, música? Sí, ponía discos en el taller y trabajaba. ¿Y vos te acordás de esa imagen? Sí, todo el día y en mi casa, todo el tiempo. Música clásica, se escuchaba, él era muy fanático de Beethoven, Mozart, Vivaldi, no sé. Eso, ¿y él de dónde lo sacó? Yo creo que del hermano de mi tío, que también tiene una familia, mi prima es oboísta y también tiene una familia así muy... Creo que mi tío lo introdujo en ese Y a tu tío no sabemos por quién, o lo traían de abuelos. No sabes, para más atrás no sabes. Mi familia son españoles y tal vez venía un poco de cuando estuve en España. Porque hay una búsqueda interesante, ¿no? En una época que no era tan sencillo de conseguir música. Sí, tal cual. Pero sí, es como que es lo que yo viví desde que nací. ¿Cuál era el repertorio de estos niños en el coro? Que eran un montón. ¿Algo vinculado a lo clásico, algo vinculado a lo popular? ¿Qué onda? Sí, de todo. Mucha música popular y música infantil, con arreglos corales, muchos de Carmelo, del mismo Carmelo, hechos específicamente para el coro de niños a 3 voces. O sea, teníamos una cuerda o sea, primera, segunda y tercera voz que se le llamaba en ese momento. A ver, a 3 voces sería que armonizado. Claro, armonizado, pero que haya grupitos en donde cada uno haga esa voz. Claro, por ejemplo, puede ser que haya 15 haciendo una voz. Claro. Ahí va, hermoso. Hermoso. Bueno, sí. ¿Qué onda? ¿Vos qué te acordás? ¿Vos ahí descubrís tu voz? Sí, no, yo canto, en realidad creo que canto desde muy chiquita. Está el recuerdo siempre dicen cuando yo iba al jardín y era muy chiquita, íbamos en colectivo desde mi casa al jardín y que yo iba cantando. Desde siempre. ¿Qué cantabas? Y bueno, en mi casa se escuchaba esta música clásica, se escuchaba Beatles, era muy, muy particular. Se escuchaba mucho Beatles porque mi padre desde joven era muy fan de los Beatles. Y se escuchaba, teníamos música, mi papá nos compraba música para niños, pero música de Rosario, por ejemplo, que es un grupo que también trabaja con esto, para armonizar canciones infantiles, con instrumentos Estamos hablando de barrocos, década del 80, por ahí. Sí, década del 80, sí. Y este grupo ya creo que es de la década del 70, sí. Más o menos. ¿Por qué hablas en plural? ¿A vos y a quién más que si nos compraban? Somos 5 hermanos, pero bueno, las que más tengo una hermana más chica que yo, que es con las que dos nos dedicamos a la música. Mi hermana es docente en el Conservatorio de Música. Sí. Y con ella siempre fuimos desde... Mi hermana empezó a los 5 años en el conservatorio, el coro de niños, y íbamos al coro de niños juntas, y eso, y estudió en el conservatorio desde siempre, y bueno, y ella sí, o sea, ella de hecho eligió como carrera en la Universidad de Letras, se recibió, siguió el conservatorio, nunca ejerció letras, y terminó el conservatorio, eras profe en el conservatorio, y se dedica a la música también. Bien. ¿Y el resto de los hermanos? Y el resto de los hermanos, no, ellos como también, todos fuimos al conservatorio por lo menos un tiempo y pudimos elegir, y ellos decidieron, no eligieron ahí la música y se dedicaron a otras cosas. Bien, con respecto a
eso, vayamos a vos en el coro y sentís que ibas porque te gustaba o porque te mandaban, ¿cómo era? Me da la impresión que era algo que por tu carácter, creo que si no te hubiera gustado lo hubieras dicho. ¿O crees que no había opción de hacer Sí, me esa gustaba, actividad? iba porque me gustaba, pero también mi papá era como, era una mezcla, porque también era, siempre recordábamos a mi hermana que era muy estricto, y recuerdo que era como, Con estas cosas. yo, o sea, elegíamos ir al coro de niños, pero también era una obligación, o sea, si queríamos no íbamos, pero si hacíamos el coro de niños lo hacíamos bien, como decía mi papá, porque era como, si había que ir a un concierto, si había que ir a un ensayo, había que ir al ensayo, no se podía faltar, porque Sí. el fin de semana tengo fiaca, prefiero quedarme en casa. Sí. No, ¿Y tenés que ir él, al aparte de concierto. melómano, ha desarrollado algo de lo artístico? Mi papá cuando era joven tenía una banda de música, Ah, que hacían rock, sí. y tocaba la guitarra. ¿Y Y después lo dejó. llegaste a No, escucharlo? no, y cuando yo era chica tocaba la guitarra. Y Ah, después no la dejó. No la tocó más. bien. ¿Y vos también tocás? Yo no, yo toco un poco de piano, pero no enfrente de gente, creo, porque me da... ¿Te vergüenza? Igual, sí, no sé, tal vez sí algo de temor. O sea, que la parte de la música, yo lo hablaba con una profe de canto este tema, de a ver cómo lo ves vos. Porque puede ser que no es tu caso, que la parte de cantar a mucha gente lo inhiba. Sí, es como un reflejo, ¿no? De nosotros, Y bueno, y de sin embargo, a vos nuestro, no te pasa eso, te pasa con algún lo instrumento. contrario, sí. ¿A qué lo atribuís? Y Que no yo te canto desde pasa. muy pequeña, y aún así, ¿No te cuando pasaba empecé a tampoco de cantar pequeño? sola, cuando empecé a cantar expuesta y sola, también era como me temblaba todo. Sí, Sentía que es un montón de exposición, porque cuando total. Pero te lo equivocás vos con tu hacías, cuerpo, tal cual. con todo tu cuerpo ahí en escena, ¿no? Sí. Cuando decís te equivocás, ¿a qué te referís? ¿A qué le llamas equivocar? Quiero decir, el miedo al error, Sí, que pero a cuando, ver, ¿cuál crees vos que eran esas equivocaciones? y yo porque digo, sobre todo creo que por esto de hacer música, sobre todo académica, Mm. porque tiene una partitura, entonces vos tenés que seguir esa partitura y entonces hay que ceñirse a eso y bueno, ahí hay como más posibilidad de error, ¿no? Creo que no es lo importante. Una vez que cuando lo empezás a hacer, creo que te das cuenta de que eso no es lo importante. Pero hasta que lo entendés, ¿Cuál es la situación de cantar? Esto vos decís que había 3 voces en grupos. A ver cómo lo ves vos. Si en ese grupo, supongamos un grupo de 10, alguien se equivoca, ¿se nota en el resto de los 9? y ¿Qué depende crees con qué te vos? equivoques. A ver. Porque si En entras, la teoría de los cuando sistemas había que diría hacer que todo, sí. cuando había que hacer todos tenemos que hacer silencio. Vos entrás Claro, no te digo que estén a la vez. y depende quién se equivoque, depende cómo se equivoque. A Ok, veces sí se nota y a veces no. bien. ¿Y recordás alguno de esos ejemplos? ¿Te ha pasado alguna vez? Estamos No, hablando no de una tengo. niña que empezó a los 9 años, y digo, nunca pasó una Sí, me he cosa. equivocado, pero nada terrible. Nada que yo recuerde. Yo, ¿Qué siempre sería? lo vi muy natural el concierto en coro. Nunca me produjo tanto, o sea, lo recuerdo desde muy chiquita, subirme al escenario y cantar todos juntos. Es como que Y no como sentís que es una un cosa equipo, de ansiedad, sino sentís que que, sos un equipo, que estás total, ahí es y que eran un equipo, claro, estás acompañada. acompañado, acompañada y que, bueno, ¿Te emocionaba eso que cantabas? ¿Lograbas que te pase eso? sí, Disfrutar, lo disfrutaba disfrutar. mucho. ¿Cuál era el repertorio que cantabas ahí Eh, a esa edad que les daba Carmelo? eh, Muchas canciones infantiles, folclore, de todo. Hay canciones de Marielena Walsh. Hermoso, hermoso. Eh, Que vos ya un poco las conocías, ponele. es el día de hoy que a veces el coro de niños sí que tiene a veces mucho repertorio nuevo, pero algunas canciones perduran, o que nos juntamos porque son los 35 años, los 45 años del coro, y que me lo acuerdo de memoria. Y Está se volvieron. grabado, y todas esas canciones, con todas las letras infinitas, me las acuerdo de memoria. Están grabadas, Espera, ¿te acordás de memoria que la todo el melodía? repertorio. Wow. Con toda la letra, toda la melodía, con toda la letra, con todo el arreglo, Sin sea leer, sin que leerlo, sin leerlo. Porque lo cantábamos de memoria. mejor.
Claro. ¿Vos qué decís? Y ahora me cuesta más cantar, o sea, ahora sí hay cosas que hay que No, cantar pero de en cuanto a memoria, esto de la pero... posibilidad de disfrutar, ¿crees que te da más lugar cuando es así o cuando es leído? ¿Qué crees vos? Y da más posibilidad de cantar de memoria. Hay cosas que se pueden cantar de memoria y hay cosas que no. Hay cosas que hay música que es muy difícil, que no está escrita para ser cantada así, o que llevaría demasiado tiempo poder hacerlo. Cuando Pero me parece que decís, para el coro de niños, para un coro así, me parece que está bien que sea bien, de esa forma. vamos a avanzar un poquitito. Adolescencia, seguís con Sí, esta actividad. sí, ¿En algún momento dijiste, che, no quiero más esto? nunca. Nunca. Wow. Mis amigos, mis amigas siempre fueron de ahí, como... tal vez, no sé si dije no quiero más, dudé cuando tenía la transición del coro de niños al coro juvenil, me asustó, dije, uy, tengo que ¿Cuándo empieza el cambiar. coro juvenil? ¿En qué época? Y en segundo o tercer año del Del secundario, ahí empecé sí. el coro A los juvenil. 15, ponele, Claro, 14, a los 15. 15 por ahí empecé el coro ¿Y juvenil. eso qué implicaba el coro juvenil? ¿Cambiar de repertorio? Claro, cambiar de espacio. Yo sentía un lugar seguro ahí en el coro de niños y después tenés que irte a otro espacio con otra gente más grande. Ahí, ya cuando terminé el coro de niños, era de las más grandes del coro de niños. Y Sí, de y repente después tenía que ser de las más pequeñas. cuando empezás el juvenil te mezclas un adolescente con alguien, con adultos. ¿Está mezclado? No, todos digamos del secundario. Ah, bien. Pero ahí enseguida, en realidad no hubo mucha duda porque después fui al colegio, en el mismo colegio tenía mis compañeros, compañeras que estaban yendo al coro y me dijeron, vamos, y empecé como muy naturalmente con ellos y cantábamos todo el día. O sea, yo tenía era muy particular porque en mi curso de secundario éramos alrededor de 12, 15 integrantes del coro. ¿En el colegio? ¿En el aula? En el aula. ¿Por qué? ¿Cómo tanto? Porque justo era porque había un grupo que iba y nosotros empezamos a convencer a los Eso te voy a decir por influencia. compañeros, claro, Hermoso, que vayan, hermoso. y nos pasábamos el día cantando. O sea, tal vez era el recreo y cantábamos, terminaba la escuela, y a veces en la misma clase cantábamos. Nati, tengo una pregunta, por los tiempos complicados que estamos viviendo y que hemos vivido. A ver, haciéndonos más profundos, digamos. ¿Por qué recomendarías vos que alguien hoy, que alguien cante hoy y siempre, digamos? Incluso con tu experiencia, que trato de pensar y me parece maravilloso. Doy clases en el secundario y trato de imaginarme, siempre hay poquitas, una o dos, ¿viste? Que están en el coro. Y creo, a ver cómo lo ves vos, que cambiaría un montón si fuera esto que me acabas de decir. ¿Por qué crees que es importante? ¿Qué te aporta? ¿Qué nos aporta hacer esta actividad? Yo creo que el canto coral para mí es una de las actividades más hermosas que puede hacer un adolescente. Porque creo que es un momento en el que estamos un poco, ¿no? Estamos perdidos, ¿no? Y no sabemos qué queremos, qué nos pasa, que podemos optar por un montón de caminos. Y lo que yo veo de nosotros y de toda la gente que tengo cerca, que mi hermana también fue al mismo coro con 5 años menos, en otra época, ¿Y qué tiene sus empieza a amigos aparecer en el adolescente? que son personas sanas, que disfrutan de una actividad en el presente, ¿no? De sentarse a cantar. Y que eso se traslada no solo al espacio de ensayo, eso es como pasa a ser parte de la vida cotidiana, es salir con estos amigos, es viajar, se generan viajes, Claro, yo viajé un montón con el coro, con los coros viajé mucho. ¿A dónde viajaban? Y viajábamos por el país, no sé, yo con el coro de niños desde los 10 años, mi primer viaje, 10 años tenía, fui a La Plata, sola, con todo el coro, a la ciudad de los niños. Claro. Y nos alojamos en la ciudad de los niños. No te lo olvidas más. No me lo olvido más, claro. Puerto Madryn. Como esta cuestión, esto que te preguntaba, como uno puede decir, bueno, los grupos de scout, como esta cuestión de la pertenencia, tal cual. Colectividad, o sea, como una cosa colectiva. Eso, tal cual, ni hablar, tenés razón, eso ni hablar. Pero yendo a la parte como más interior, digamos, ¿qué crees que pasa? Como uno puede decir, bueno, la actividad deportiva nos puede pasar esto que también te sana para un montón de cosas. ¿Qué pasa con la actividad del canto en cuanto a como persona,
¿Entendés? Yo creo que es una expresión también de lo que uno se siente también identificado, se siente que puede hablar a través de esas letras que va cantando. Que cantar es muy físico, es muy corporal. Las vibraciones, o sea, es todo el cuerpo hablando. Sí. Y entonces que cuando... se intensifica o sea, la sensación física del cuerpo, cómo vibra cuando estás haciendo una armonía grupal, es increíble. No o sea, solamente es para una que la persona que escucha... toda persona debería, creo, vivir, no solamente los adolescentes, creo que una persona adulta Tal cual. también. Es una sensación hermosa. Incluso hay estudios sobre el tema, Sí. que se sincronizan las pulsaciones de todo del grupo, o sea, pasan muchas cosas ahí en... ¿Vos lo notás en el eso? ¿A canto. vos también te pasa? Sí, para mí en los coros sí. Por ejemplo, si hay un día que no te sentís bien, por lo que sea, ¿te pasa que después te empezás a sentir mejor? Cantando, sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Es esto de poder expresar, incluso a veces incluso te puede hacer llorar. O sea, puede ser que canalices y te decís, bueno, lloro todo y se va, y lo dejo ir, ¿no? Pero... ¿Llorar o llorar y cantar a la vez o llorar o cantar? ¿Cómo sería esto del llorar y el No, cantar? y no, muy difícil, imposible. Quiero decir que tal vez al terminar de cantar, digas, o sea, te removió muchas cosas y digas, Tal bueno, cual. Es como, ¿no sale. crees vos que de las expresiones artísticas es donde más que con los instrumentos así externos, donde están más en juego nuestras emociones, más a flor de piel, como que nos manda más al frente de cómo estamos, una cosa así? Sí, porque eso es nuestro instrumento, nuestra voz o sea, es nuestro canal de comunicación. Entonces, cómo estamos refleja, incluso a veces me ha pasado en un día gris y tener que cantar un aria, una canción que era, no sé, recuerdo un momento que era como más de seducción, tenía que ser como más intrépida y terminar cantándola como un poco triste, ¿no? Porque el día estaba gris y la lluvia, y yo dije, ¿por qué lo canté así? Y decir, bueno, pero o sea, como que... ¿Te influyó? Te influye, claro, que obviamente uno tiene que, sí, esta distancia o sea, uno tiene que separar en una instancia de concierto, poder abstraerse de eso, ¿no? ¿Y no crees que sumó que lo hayas cantado así? Y no sé, ¿Por el repertorio? ¿Qué estabas cantando? Depende de lo que estés cantando. Claro, depende, porque en este caso estaba cantando ópera que tenía que ver con un rol, bueno, que tiene un personaje y bueno, que creo que a veces no construye. Depende en qué instancia también, ¿no? Si es una instancia de estudio, puede construir, porque te puede dar otra mirada y otra búsqueda, ¿no? Pero bueno. ¿A qué le llamas instancia de estudio? Claro, que voy a una clase, estoy estudiando, estoy preparando una obra. Ok, no en público, decís vos. Claro. Ok. A ver, hoy, hace un rato que estuvimos viendo algunos discos, bueno, y de hecho algo de clásico habías elegido. ¿Por qué, más allá de tu historia, que empezaste de muy chiquita y con estos repertorios, por qué hoy en el presente, cómo lo podés ver vos? ¿Cómo te interpela el repertorio de otras épocas o lo clásico? ¿Cómo te atraviesa? ¿Cómo lo podés resignificar, digamos? Yo siempre intento como eso, resignificarlo y traerlo un poco, o sea, buscar su contexto histórico siempre, pero también resignificarlo en, bueno, cómo me atraviesa, qué lectura puedo hacer hoy de eso, dentro de su contexto, qué lectura tiene, qué estaba sucediendo. No sé, por ejemplo, una lectura de género. A ver, decime algún ejemplo. Que vos sientas que saber de eso, porque creo que hay que estudiar eso, te haya, sume al canto, digamos. ¿Entendés? Y por ejemplo, bueno, en la ópera, las mujeres tienen tienen roles siempre importantes, ¿no? Las sopranos, ¿no? Las mujeres, o sea, no es que tienen, o sea, en sí tienen un rol importante,
escénicamente, Sí, pero sus pero personajes... si uno lee, claro, tal cual, si uno lee el texto, tiene un lugar de importancia. Pero sus personajes siempre son mujeres que están subsumidas a un hombre, que no sé, o que son, tienen que son, o sea, con la lectura actual se puede leer como un femicidio al final o sea, porque son asesinadas, ¿no? Muchas mujeres en esto. ¿Y qué bueno, haces entonces, con eso? Y bueno, puedo hacer mi reinterpretación, más allá de sin cambiar ninguna nota, puedo hacer mi relectura yo como intérprete, y creo que más, sobre todo, puedo hacer la relectura el director de escena, ¿no? Sí. Para hacer una apuesta que sin faltar a lo original, a la obra claro, original. La historia que se cuenta, pueda tener una lectura en el presente que muestre cómo era eso. Sí, sí. O sea, que no se naturalice. Eso es una de las cosas que a mí me gustan de lo que vos haces, de lo que he observado. Vos te has metido en los terrenos clásicos, pareciera sin modificar nada, pero mucho en lo contemporáneo. Claro. Todo del arte contemporáneo en general, digo, ¿no? Con obras más experimentales y demás. Sí. Y ahora quiero que me cuentes de eso también, porque ahí hay como todo pareciera lo opuesto, es desestructurarme totalmente. Sí, también. ¿Puede ser? Sí, totalmente. ¿Cómo te llevas con eso? Me gusta mucho. ¿Te ha costado o es un momento que lo necesitaste? Tengo otra estructura matemática, que me ayuda un montón, ¿no? Tengo mi estructura más matemática. ¿Cómo te ayuda un montón? Más organizativa, ¿no? Que creo que se refleja en esto bueno, en la organización, en lo que es producción, en lo que es armado de proyectos, en lo que es el pensamiento general de un proyecto, como tengo esa capacidad de visualizar un proyecto, de ordenarlo. ¿Cuál es tu método? Porque vos has producido obras y producís creadas por vos. Hemos creado en conjunto. En conjunto. Sí. ¿Crees que hay un método que has descubierto tuyo? No, ese fue como las veces que lo hemos hecho, lo hicimos a modo exploratorio. ¿Qué sería modo exploratorio? Buscando materiales y llevándolo como al campo del hacer. Sí, que eso sería un método en sí mismo. Del hacer y de ver qué sucede en el hacer y rescatar como las ideas que van surgiendo en la exploración. Sí. Y tomar, como escribir eso en una obra una obra terminada, ¿no? ¿Te has puesto a escribir también? No, como obras más abiertas, de hecho, en las que tal vez no tengo que hacer una escritura formal. ¿Qué sería obras más abiertas? No que tal vez tengan alguna parte, que tenga una partitura, una partitura tradicional, sí. Pero en las que un poco Hay como escenas teatrales, como si fuera eso. En las que la música puede variar. Entiendo que nunca un concierto es igual a otro, ¿no? Aunque haya una partitura, sí, pero en la que la creación personal en escena varía cada presentación. Claro, en la que hay tal vez una consigna, ¿no? De trabajo que guía la acción, pero que no la cierra. Bien, sí, sujeto a modificaciones, digamos. Y que eso está establecido de antemano, casi. Claro. Si vos no estás de acuerdo volviendo a esto de las obras clásicas, suponete, o no clásicas, si por alguna razón, suponete ideológica, no estás de acuerdo, ¿tomás la decisión de no hacerlo? ¿No estás de acuerdo con el texto, digamos, ya sea por lo que está contando, o al contrario, decís, no, en realidad quiero mostrar esto para ayudar a reflexionar? ¿Cómo te llevas con eso? No, yo creo que también ¿Te pones fundamentalista? O sea, si no estoy de acuerdo, probablemente nunca me pasó, pero si no estoy de acuerdo con la mirada que quiere dar el director de escena, que me parece que está en contra de mis principios, creo que no lo hago. En cuanto a cómo lo piensa la escena. Claro, yo veo al arte y la forma de hacer arte totalmente atravesada por mis pensamientos
ideológicos y políticos. Bien, a partir no pienso que vayan por canales separados. Ya lo sé eso, pero quiero que me digas eso que lo dijiste tan así, y te creo, y sé que es así. ¿Cuándo empezó a ser así para vos? Porque es una construcción, sabemos que es una construcción. Es una construcción, no viene solito, sí. No. Está bien que sea una construcción. ¿Qué crees vos? ¿Cómo llegas a eso? A esto que lo dijiste de una manera tan concreta. ¿Cuál fue esa construcción? ¿Hubo hechos puntuales que hicieron eso? ¿Toda la historia esta? ¿Qué crees vos? ¿Qué te ha modificado? ¿La vida misma? Yo creo que soy una persona muy idealista, muy correcta en mi forma de hacer, de comportarme en la vida. Intento ser lo más... Creo que también tengo esa bajada un poco de familiar, ¿no? Esto que te contaba de mi papá, de la obligación. Sí, la disciplina. La disciplina. Soy una persona bastante correcta y que intento en todo lo posible, como todos, es imposible hacerlo, pero intento ser coherente con lo que pienso desde siempre. Y soy muy idealista y muy defensora de los derechos. Desde que esto lo recuerdo desde que soy chiquita, discusiones en mi familia sobre lo que yo creía que era un derecho para mí o que era... Decime algún ejemplo que te acuerdas, ¿no? Discusiones con mi papá, por ejemplo, sobre feminismo cuando yo tenía 20 años y no existía el feminismo. ¿No? O sea, ahora me di cuenta que son discusiones feministas. ¿Cómo cuál? Bueno, discusiones, por ejemplo, mi papá, mi papá zapatero, a mí siempre me gusta hacer, me gustan las artesanías, me gusta hacer con las manos, y mi papá él quería siempre lo mejor para nosotros. Yo ahora lo veo desde esa mirada, pero a los varones los enseñaba su trabajo, el oficio, y a las mujeres no, porque les parecía que si no se manchaban, y él quería lo mejor para nosotras, como que no era un trabajo de mujeres. Y yo con él discutía, como, pues somos iguales. Yo también quiero aprender ese oficio. Yo también quiero. Y no, me decía que no era de nenas, porque yo tenía yo no podía ensuciarme con eso. Como que era muy, yo tenía que estudiar, no era muy bajo para mí eso. Sí, ¿y le hacías caso? Y discutía eternamente. O discusiones sobre, no sé, mi hermano se puede ir de viaje con la novia y yo no. ¿Por qué? Claro, discusiones... Sí. Bueno, defender los derechos. Defender los derechos y plantear esta igualdad, ¿no? De derechos. Pero desde que yo tengo 19 años, 15 años, 14, incluso más, de querer trabajar en la zapatería, 8 años. Y ya verlo, como decir, bueno, en la escuela, discutir con las profesoras, tener 12, 13, 14 años. ¿Sobre qué? No sé, sobre un examen, sobre cosas que me parecían injusticias en clase, o no sé. Pero, sí. Y entonces creo que algo que me define es eso, como buscar un poco esa justicia. Entonces, obviamente de a poco me estoy metiendo más en lo político, en la búsqueda de la justicia social, en la discusión también del género, feminista. Bueno, integro desde hace muchos años el gremio de la Unión de Músicos del Sur, del gremio del Sindicato de Músicos, que también ahí me ayudó en esta construcción. Total. Y entonces siento que, bueno, todo eso hace que esa semillita que ya estaba se haya potenciado. ¿Cómo vivís? Estamos, esto lo sabes y creo que estás de acuerdo, viviendo quizá uno de los peores momentos políticamente hablando. ¿Cómo, a ver, te pega a vos en el sentido que te hace más guerrera? ¿O cómo lo estás atravesando? ¿Cómo crees que lo atravesas? Cuando hay un problema, porque siempre los hubo, ¿te da más pilas eso? ¿O cómo, digamos, emocionalmente, digamos, te enojas más? ¿Cómo lo vas llevando? Me enojo, sí, me enojo enojas, más, sí. ¿Pero qué haces con ese enojo? Y intento luchar todo lo que puedo y hacer lo que puedo desde mi lugar. O sea, no creo que... no siento que nunca tengamos... No creo que nunca tengamos que darnos por vencidos Tal cual.
tal cual. Tirar la toalla y listo. Tal cual, tal cual. Lo que y aparte, ¿no crees vos que cuando decís desde mi lugar, yo siento que son muchos tus lugares? Porque, sí. ¿no? Digo, estamos atravesando una situación en nuestra universidad de crisis, Sí. pues si ese es tu lugar, también por un lado, digo, hay varios de esos lugares en donde todos los frentes hay una lucha. Sí. Sí, estamos sufriendo, siento que sí, de todos mis frentes sí estoy sufriendo, porque en ninguno es de los privilegiados, igual y ninguno de los trabajadores hoy en día. Ninguno, tal cual. Pero a la vez, ¿no crees vos que todo esto que has construido y elaborado hoy te da orgullo porque tenés como más herramientas concretas para esa lucha? Tenés, digamos, tenés como más posibilidades y sabés más cómo comunicarlo, ¿no? ¿Entendés lo que te digo? Como, sí. ¿Sentís eso que has sembrado algo y ahora se está un poco empezando a cosechar toda esa lucha? Sí. Y bueno, eso lo he hecho en las actividades artísticas que promuevo y en las que trabajo, ¿no? Como, creo que han funcionado eso, sí. también por todo este trabajo, ¿no? Y aparte, he observado que el grupete siempre no es casualidad, ese grupo de gente. Son como un perfil muy parecido. Y eso es maravilloso, ¿no? Como un grupo en donde están como sólidos, ¿no? En cuanto, no sé, ¿cuáles son la cosa más complicada hoy para vos que crees que se presenta en cuanto a trabajar en grupo? Que es todo un tema. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan? Yo creo que la mayor dificultad creo que es el tema del individualismo, ¿no? Las dificultades para trabajar colectivamente. Y, a ver, concretamente, en pos de lo colectivo. Sí. ¿Algún ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Qué es lo que traba? ¿Cuestiones de personalidades? ¿Cuestiones de egos? ¿Cuestiones de qué es la que hace que no pueda pasar? A pesar de que si le preguntamos a cada uno de los integrantes, van a estar a favor de lo colectivo, seguramente. ¿Y por qué después cuesta? Yo creo que no hay una educación, a veces, creo que depende en qué campos se trabaje, ¿no? Pero a veces cuesta esta idea, que igual está promovida también, exaltada en la sociedad de hoy, el individualismo, ¿no? Y por las redes sociales, ¿no? Por el discurso político. Total. Y gente reivindicándolo, eso también. Claro, tal cual. Digamos. Y esto de si voy a lograr todo lo que desee, si laburo y si lo deseo con mucha fuerza. Claro. Como una cuestión del éxito, el concepto del éxito a partir del individual. Claro. Y yo no creo en eso, creo mucho en el trabajo del colectivo. Eso. Sí, pero lo crees y lo comprobás. Creo que sí, y lo compruebo, pero a la vez es difícil, porque incluso en los trabajos colectivos que he hecho, la gente espera que haya una persona que lidere y que se encargue de ciertas cosas, ¿no? Y descansa un poco en eso. ¿Vos serías una de esas personas? Sí. No la que espera, sino la que lidera, digo. Claro, sí. ¿Pero qué querés decir? ¿Vos crees que el que lidera también tiene un concepto de lo colectivo? ¿O estaría bueno que lo tenga? Sí, lo que pasa es que tal vez dentro de lo colectivo, creo que pasa mucho porque, bueno, en lo artístico creo que depende de la educación de diferentes ramas. Yo veo que, por ejemplo, en el teatro, lo colectivo está más laburado. En general, ¿no estás hablando de Bahía Blanca? En Bahía Blanca seguro. Acá en Bahía Blanca, bueno, lo que yo veo, acá en Bahía Blanca. No sé cómo. ¿En qué lo ves? Me da la sensación de que es en general igual, por lo que veo. ¿Y para vos tiene que ver por la rama artística eso? ¿Con las características de la rama o no? Sí, yo creo que por el tipo de construcción que tiene ya lo escénico, ¿no? Porque por las interrelaciones que se generan en lo escénico. Bueno, pero vos tenés, la actividad musical que desarrollás es muy grupal, la que vos has desarrollado. Sí, pero el músico
los músicos, las músicas, estamos más acostumbrados a que como que creo que nos cuesta más activar la cuestión de producir, como de ocuparnos de todas las cosas que lleva a hacer música, que no es solo tocar. Total. Todo vos decís la logística. Toda esa logística. Total. Que requiere que es un montón de trabajo. Es un montón. Escuchaba a Lucy Patané, una música que me gusta bastante, y bueno, le preguntaba a Paula Mafia, che, a ver, contale hoy a la gente lo que implica grabar un disco. Bueno, ¿viste? Entonces, eso, todo el concepto de la música independiente, que todo lo que conlleva, es un montón. Pero bueno, ¿no crees que a la vez está bueno que sea un montón? Y que, digo, ¿por qué tiene que ser fácil? Digo, está bueno como concepto de lucha, ponele, ¿no? Sí, y yo intento eso con mis grupos, trabajar de esa forma y de una forma como, más allá de que hay una persona que lidera, que igual sea horizontal. O sea, que todo el mundo tenga posibilidad de réplica, posibilidad de opinión, de modificación, que todo el mundo se sienta parte de... Si no es así, ¿te abrís? O digo, ¿cuál es tu nivel de tolerancia ante eso? Cuando ves que no es así y que es verticalista, digamos. Bueno, depende de mi interés en el proyecto. Y he aprendido a poder asumir el rol o sea, yo siempre fui muy de empezar de tomar, decir, bueno, empiezo a tomar trabajo, entro acá, bueno, entonces digo, bueno, ¿qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y me he dado cuenta de que eso me desgasta un montón. Entonces, tal vez asumo hay lugares en los que aprendí a decir, bueno, acá, si hago eso en todos los espacios, no sobrevivo, ¿no? O sea, tengo que pagar un costo de salud, ¿no? Y entonces, aprender a decir, bueno, en todos los espacios no puedo hacer eso, a veces tengo que dejar que me conduzcan, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y lo estás haciendo? ¿Te sale? Sí, lo hago y lo disfruto también, ¿eh? Eso, ¿qué resultados notas? Lo disfruto. Está bueno. Está bueno. A veces me da culpa, pero bueno, y cuando se necesita, intento ayudar y colaborar. Trato de nunca perder esa idea de que culpa porque vos sentís que sos vos la que tenés que hacer eso? ¿Por qué? No, porque por esta creencia de la cuestión colectiva. Sí. Y por saber lo que es estar en el rol de liderazgo y todo lo que es. Lo que implica. Claro. Bueno, pero para vos no implica algo negativo, vos te sale. Me sale, pero llevo desgaste. Total. Llevo desgaste de energía, de tiempo, de todo. Sí. ¿Cuál es tu momento en donde descansás? Si es que lo hay. Bueno, este año estoy intentando tomarme momentos de descanso. A ver, porque tuve un año el año pasado muy estresante. ¿En qué cosas encontrás que ahí sentís que estás descansando? Sentarme y tirarme a no hacer nada. Bien. Música. El concepto de no hacer nada es una acción en sí misma. Sí. Tenemos que empezar a decir la frase, ¿qué estás haciendo? Nada. Me costó un montón poder hacer eso. Y te pones a escuchar música. Y tal vez escucho música, tal vez, sí, no, en general algo hago. O sea, escucho música, no hacer nada es difícil. Me cuesta mucho no hacer nada. Bueno, pero escuchás música. Lo trabajo, de hecho, lo estuve hablando con mi psicóloga, mira. ¿De manera random escuchás o crees que eso que te pones a escuchar es funcional a lo que estás intentando hacer? No, trato de escuchar música que no sea disfuncional a lo que estoy haciendo, tal vez que me distraiga. Claro, no es una música para pensar, a ver la obra que estoy haciendo. Sí, no, intento que no sea, esos momentos que no sea así. Vamos un poco a esta cuestión de los discos y demás, porque te pedí que traigas 3 objetos. Sí. Contame, ¿qué elegiste? A ver. Bien. En primer lugar traje pero qué belleza, un disco de los Beatles. Vamos a mostrarlo. Esta belleza. Abbey Road. A ver si esta foto legendaria. Se puede ver que está la traducción de la letra de los temas en castellano. Sí. Porque es un disco de por allá. 1969, si mal no recuerdo, es este álbum.
A ver, ¿por qué trajiste este objeto? Traje este objeto porque esto era... Para porque está adentro, permiso, ¿no? Vamos a mostrar esta belleza también, pero por favor, mirá vos, qué cuidado que está esto. Sí, contame. Está entre varios, entre muchos discos de Beatles que tenía mi papá. Ok. Que, bueno, mire, esa belleza es una belleza total. Belleza. Mi papá que fue, que gracias a mi papá yo Sí. me dedico a la música. Ok. El que me introdujo en la música y en el que me hizo amar la música. Porque mi papá, si algo así era, o sea, él amaba la música profundamente, con mucha honestidad. ¿Cómo sigue eso? O sea, no era nada, no Era era nada fingido. fingido. Claro. Era algo que lo apasionaba qué realmente. Sería que fuera fingido. Claro, ¿no? pero no era ninguna postura entera. ¿Y vos eso lo estás diciendo ahora o ya te dabas cuenta de eso? De la honestidad de su amor por eso. Sí, me daba cuenta y bueno, mi papá era una persona muy honesta. También lo traigo porque, bueno, mi papá falleció hace 2 años y un poquito y creo que es no sé, mi persona... Tu referente, uno de tus grandes referentes. Sí, y de mis amores de la vida, no sé. Total. Qué lindo, qué lindo. Que me dio todo y que nos dio todo y que extraño siempre. Y bueno, y eso, la música para mí es lo que hoy me conecta con él. Creo que nos va a conectar siempre. Sí, este disco, ¿qué te acordás de este? ¿Vos te acordás de escuchar este álbum? Sí, me sé te puedo cantar todos los temas. Sí. Y me acuerdo de buscar, en esa época que no era tan fácil de buscar las letras en inglés y leerlas, intentar buscar la fonética, como de cantarlas lo mejor posible. ¿Lo han escuchado juntos? Sí. Bueno, compartíamos eso con mi papá también. A veces me acuerdo cuando era chica y empecé a escuchar música, recuerdo intentar cantar las segundas voces de algunas cosas y que alguna no la pudiera encontrar y decirle a mi papá, decirle papi, bueno, esto no me sale, mirá, escuchá, ayúdame, y sentarnos los dos y me dice, no, pero mirá, es esto, y que él me ayude a escucharlo. Con vinilo. O sea, que había que... No, estos recuerdos tal vez eran más de los 90, principios de los 90, CD, tal vez con cassette. Con cassette. Retroceder, volver. Claro. Hermoso. Pero, a ver, y vos, claro, vos ya tenías la orejita entrenada y ya empezabas a escuchar las armonizaciones. Claro. Impresionante. Porque cantaba en coros. Por eso ya empezabas a escuchar eso. Sí, desde chiquitita. ¿No crees vos que cuando uno tiene más data, es más probable que disfrutemos más de las cosas? Sí, en este caso de la música. Al entenderlo, disfrutas más. Sí, empezás a escuchar otras cosas que no escuchabas. Tal cual. Y sí, hacíamos eso con mi papá. Recuerdo hasta grande, hasta hace poco, que llegar y decir, digan, mirá esta sonata, y te ponía. Y no, mirá, y escucha esto. Bueno, de hecho, hasta los últimos días en el hospital, tengo incluso filmaciones de mi papá. Mi papá era como su compositor favorito era Beethoven, sí. Y su sinfonía favorita era la novena. Sí. Y bueno, charlando ahí con mi hermana y con mi papá, los tres, decir, bueno, no, mi movimiento favorito, de su sinfonía favorita, de su compositor favorito, era el tercer movimiento. Y estar escuchando los tres, el tercer movimiento en silencio, mirando por la ventana, y mi papá dirigiendo ahí cada entrada. Hermoso. Bueno, eso, y así hermoso. Que esto simboliza eso. Como... Hermoso. ¿Tenés idea de por qué era Beethoven su compositor preferido? No lo sé. Yo creo que mi papá era muy como de intuición, y esta cosa creo que lo exultante, y que siento que como que se sentía como penetrado por esa música. ¿Vos tenés alguno preferido en lo clásico? Creo que Mozart, clásico, sí. Bien, ¿por qué? Como la delicadeza, bueno, todas las óperas que tiene Mozart.
Y también ahí me introdujo mi papá en los primeros discos. Me acuerdo que él me dijo, mira, escuchá esto, y era La Flauta Mágica. Pero a ver, ¿te gustaba eso? ¿Por el hecho que te lo compartía él? ¿O había veces que algo que te mostraban no te gustaba? Sí, me gustaba. ¿Te gustaba? Sí. Bien. Yo creo que cuando estimulamos de esa forma es probable que suceda eso, ¿no? De una forma como lo estás describiendo vos, Sí. y no de manera, si bien lo decís como si estuvieras imponiéndote, no suena eso. No, No es que en suena realidad era lo que eso. sonaba en mi casa. Claro, digo, no suena la forma de manera imposible. Vos tenés que, No, no hay un jamás, deber jamás. ser, claro, no hay un imperativo, no es una manera No, no, no. imperativa. Era lo que sonaba, entonces, claro, ahí era más Claro. creíble. O sea, yo hay Sonaba, música que la escucho y que no sé lo que es a veces. sonaba en lo cotidiano, un lunes a las 10 de la mañana, digo, ¿en qué? Sí. Sí. Hermoso. Sí, mi papá escuchaba radio o estaba escuchando esto. Entonces, si él estaba, nosotros estábamos hace mucho tiempo en el taller de mi viejo, en la zapatería, y tal vez él se quedaba un rato y eso, ponía un disco, o el domingo, o sí, era todo el tiempo que él podía estaba escuchando esta música. Y él trabajaba a veces hasta tarde, y cuando él se quedaba solo, a veces trabajaba hasta las 3 de la mañana, y hasta esa hora era escuchar música clásica. Era algo que evidentemente le ayudaba para laburar, Sí, claramente. lo tenía clasificado incluso. Tenía catálogos de toda la música que tenía. Todo primero hechos a mano y después en la computadora. Entonces llegaba diciendo, estoy buscando tal cosa. A ver, empezaba a buscar, tenía muchos discos. Y decía, sí, lo tengo en el disco, y los tenía etiquetados. El disco 192 y así, o sea. Cómo eso también tiene que ver con el amor, por eso, ¿no? Toda Sí. esa dedicación, cómo representa el amor. Sí, Qué ese era como su maravilla, qué el tiempo libre maravilla. dedicado a eso. Y encontrás, por más obvio que parezca la pregunta y trillada, ¿qué conexión encontrás entre Beatles y la música clásica? A ver, quiero que me respondas desde tu punto de vista, porque sabemos que la hay. Bueno, lo coral, ¿no? El desarrollo de la armonía coral. Y bueno, y de todo, de la instrumentación y de las armonizaciones. Claro, los arreglos. Sí, los arreglos, sí. Porque vos elegiste ya una época bien avanzadita de eso, súper arreglada, ¿no? Bueno, es lo que más me gusta de Beatles. A partir de, claro, con George Martin ahí. Claro, el álbum blanco y Abbey Road son como... Por esas características, por ejemplo. Sí. Impresionante. Y eso lo pudiste ver después con toda tu data, tu información, digamos, ¿no? A poder verlo. Sí, como que siempre me gustó, y tal vez después le pude poner nombre o sentido a las cosas, pero creo que siempre siempre como que tuve preferencia por esa música, y bueno, y pude después organizarlo, tal vez. Pero... Impresionante. ¿Qué más trajiste? Traje una hoja en blanco. Una hoja en blanco. La famosa hoja en blanco. ¿Qué quisiste decir con traer una hoja en blanco? Vemos aquí. Quería un poco... El tamaño de la hoja fue indistinto. Sí. Bien. Contame. En realidad, con los objetos que traía quería simbolizar un poco cosas que eran importantes para mí, ¿no? En el caso anterior era la música y mi padre. Y acá, o que me representan, y con esto quería representar la matemática, ¿no? El mundo de las matemáticas. Y yo decía, bueno, ¿cómo lo represento? Y pensé, bueno, una fácil es llevar un compás. Pero para mí yo no siento que eso represente a las matemáticas. Siento que los objetos no la representan, y que lo que menos usás cuando estudias matemáticas son objetos de medición, sí. De medición real, ¿no? Sí. Entonces, sentía que era un poco ficticio, y yo decía, bueno, ¿y qué puedo llevar? Pensé también en juegos, que representen como el cubo de Rubik, o algún juego. Y luego pensé bueno, en realidad es como la matemática, es como, está creada, está en el mundo de nuestra abstracción, de nuestros pensamientos, y es como una hoja en blanco a partir de la cual se puede crear, ¿no? Como que nos permite crear.
Viste que está bueno, porque el concepto de hoja en blanco siempre se dice más sobre la literatura, ¿no? Sí. ¿También se aplica, se dice la frase la hoja en blanco en cuanto a la matemática? No sé si ¿Se te ocurrió? se me vino... ¿Se te acaba de ocurrir con esto? No, y se me vino en contraposición también con la idea de los estudiantes cuando llegan a la universidad, que traen hojas cuadriculadas a clase. Y nunca la dejan. Y yo no sé cómo luchar contra eso, porque la hoja cuadriculada te encasilla en el pensamiento. Claro, de poner el número dentro del cuadradito. Claro, y yo digo, no, la hoja en blanco es lo mejor para trabajar. Porque la hoja en blanco te abre, si los digo, no me hacen, no sé si me hacen mucho caso a vez algunos sí, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque podés usar el espacio de la manera que quieras. Claro, porque no te limita. Y porque además, más allá de algún dibujito que quieras hacer, no importa tanto la precisión de las cosas. O sea, en el dibujo, importan más las ideas. Importa que tener como una idea, una intuición, y entonces poder representarla en esa hoja más que la exactitud de los números. Si sabes las tablas, si sabes hacer cuentas, si puedes ser un gran matemático sin saber hacer. Pero eso que estás diciendo, ¿no crees que, digamos, nos han dicho todo lo contrario siempre? ¿Y sigue pasando? Digo, todo esto que decís, ¿no hay que deconstruirlo de alguna manera? ¿Cómo hacemos? Yo creo que sí, que sería bueno deconstruirlo. Desde no tener la hoja cuadriculada, de no pensar que es en plan, digamos, ¿cómo? Ahora hay muchos, en redes hay, viste, canales de difusión de la matemática. Se me viene, que encima me siento como un poco conectada con, si los le he visto a Teo López Pucho, sí, que es el hijo de López Pucho, de Carlos López Pucho, claro. Y es matemático, y es músico, es actor, es músico y es matemático. Y hace entonces difusión de matemática. Como lo hacía, claro. En Instagram lo pueden buscar, claro. Sí, pero a mí me parece, bueno, súper didáctico, además de divertido, o sea, como en esto de buscar la conexión, ¿no? Y algo en Instagram que te tiene que conectar, ¿no? Y él como es actor y todo esto. Claro, me imagino. Bueno, además con esa familia, de donde viene. Sí. Bueno, Bueno, estas cosas ayudan a deconstruir. Estas discusiones creo que ayudan un poco. Total. Pero vos lo notás que esa data llega al aula. Creo que la intentamos. Intentamos, por lo menos lo que en la universidad se intenta que eso de alguna forma se rompa esa idea. Bien, y al momento, te hago una pregunta, al momento de las cuestiones de la evaluación y de los exámenes, ¿también podemos pensar en que empezar a deconstruir la forma de evaluar esto también? Y que, viste, que termina siendo como algo muy, no sé, estructurado también y termina como volviendo para atrás todo esto. ¿O crees que puede haber una coherencia entre la forma de enseñar y la forma de evaluar? Y bancarla esa. Sí, yo creo que es complejo. Porque no tenemos tanta libertad, ¿viste? No, también claro. Nos dicen a veces la forma de evaluar, ¿no? Sí. Yo creo que es como más complejo que tiene que ver con toda la enseñanza. Total. Porque o sea, en la universidad llegás y tenés un curso con 100 alumnos y a veces es difícil encontrar la forma de evaluar y seguirla, o sea, como poder evaluar los contenidos y tener a las 100 personas, ¿no? Cómo seguir los procesos de todas esas personas. O sea que a veces se termina repitiendo algunas cosas. Y hay cosas que se repiten. Y yo las repito porque se hace difícil. Es muy difícil. Pero sí intento que en la transmisión del conocimiento sea como más esto, de transmitir ideas. Bueno, y transmitir esto de que en la matemática no importan tanto los números como pareciera que, ¿no? ¿Eso lo decís? Sí. ¿Te lo entienden? Yo creo que lo van entendiendo. Algunos, yo creo que van entendiendo eso. Incluso las correcciones, o sea, no importa si te equivocaste en las cuentas. Si hiciste una cuenta mal. Sí, cuando deja todo de tener sentido. Cuando vos te das cuenta que perdió el sentido, ahí pero sí vos importa. Al momento de corregir, ¿tampoco te importa? ¿Vos no mirás eso? ¿O después Me importa que el proceso esté bien.
Bien, y que tenga sentido lo que estás haciendo. Bueno, si vos, por decir algo muy fácil, para que se entienda, si yo te estoy pidiendo la medida de un lado, por decir algo muy tonto, la medida de un lado de un triángulo y vos me decís que vale menos 17, no puede ser, porque no puede valer un número negativo una medida. Porque estamos hablando de una medida que yo podría medirla con 1 centímetro. ¿No? Entonces, si vos me decís, vale, menos 17, bueno, como que no estás comprendiendo cuál es el enunciado. ahí sería la cuestión de la lógica, la parte claro, de la porque lógica. todo tiene que tener, justamente, claro, tiene que ser lógico, tiene que tener sentido. Entonces, si tu respuesta no es coherente, no tiene sentido, no sigue la lógica, bueno, ahí hay un problema. No estás comprendiendo cuál es el enunciado. Bien. Entonces me importa más que la respuesta sea lógica, que el proceso sea lógico, que las cuentas estén bien hechas. Bien. ¿Crees que hay cosas en donde no esté presente la matemática? ¿Existen cosas que no esté la matemática presente? Sí, supongo que en el arte y en la sensibilidad del arte. O sea, en el arte está por debajo, ¿no? Pero en esa sensibilidad que se genera, creo que es algo humano, genera el arte, eso ya no está fuera de la matemática. Porque a veces me dicen, digo esto porque dicen, bueno, pero la música y la matemática tienen esta conexión. Y yo entiendo que la música tiene su teoría en la matemática, pero después la música es música y es sensibilidad y es una expresión humana, y ahí ya se pierde la conexión con la matemática. ¿Y ahí qué pasa para vos? Cuando se pierde algo de conexión con la matemática, ¿qué crees que pasa? ¿Que está bueno? Sí, para mí, ahí es donde para mí cobra sentido la música, cuando deja de ser algo matemático y correcto y perfecto y medido. O sea que también tiene sus contras la matemática en ese sentido. Claro, yo creo que es algo que yo tuve que desestructurar para entender que hacer música, esto que hablábamos del error y de equivocarse, en matemática es clarísimo, cuando vos cometés un error, está mal o está bien. Listo, ¿está bien o está mal? Y en la música no es así. Y tal vez creo que y en la vida, ¿no? Claro, y en la vida. Y yo soy una persona muy autoexigente, ¿no? Entonces, tal vez subirme al escenario también implicaba como tener que hacer las cosas bien, correctas. Y no, hacer música es mucho más que hacer las cosas bien correctas. Sí, si tenés una partitura, yo soy muy... yo estoy de acuerdo con que hay que hacer las notas que están escritas, sí. Pero después hay mucho más que eso. Y entonces la música es algo, va por otro camino, ¿no? Y la sensibilidad artística va por otro camino, sí, en el que lo correcto ya no deja de importar. Y aparte me da la sensación que vos lo experimentás, no es que estás diciéndolo porque lo escuchaste, vos lo experimentás esto. Sí. ¿Te dio un poco de cagazo empezar a experimentar esto? ¿Te costó salirte de esto de lo correcto y de lo que está bien o está mal? Sí, yo empecé a trabajar y no sé, por ejemplo, en la improvisación, con la música, con el grupo de mujeres con música innova. Ahora estoy en Arte Sonora y ahí como que no hay bien o mal. O sea, después podemos, por ejemplo, en Arte Sonora. Contame brevemente de qué se trata, que es maravilloso. Es un grupo de experimentas, que hacemos música, creaciones en tiempo real, como decimos. O sea, hacemos improvisación, a veces pautada, a veces sin pautas. Y es un grupo somos 10 músicos y músicas, cello, contrabajo, viola, flauta, trompeta. Va variando esos instrumentos, ¿no? También. Piano, no, es un grupo fijo. Pero los instrumentos. A veces algún invitado puede ser, y a veces hacemos tríos, cuartetos, quintetos, dentro de eso. Bien. ¿Cuánto hace porque ya pasaron muchos años del grupo? El grupo desde 2018 está. Bien. Contame alguna experiencia de esa, tuya. Y bueno, eso, y ahí hay como que, bueno, muchas, ahí como que estamos experimentando con lo escénico. Como una experiencia así personal tuya, incluso en lo escénico. ¿Cómo lo has vivido? A nivel experiencial, a nivel personal. Yo lo vivo como un disfrute y como una como esta cuestión de libertad, en oposición a todo lo que claro. está... Y entonces
¿Lo lográs disfrutar? Sí, lo O sea, disfruto un montón. ¿Y estás buscando como un límite de esa libertad? ¿En un momento sentís? ¿O la libertad implica precisamente que no haya ese límite? Yo creo que hay límites igual. O sea, incluso el grupo los impone un poco. Como hacemos trabajos de, bueno, en el ensayo, no significa que haya límites en la música, que esto no se puede hacer sin límites. En el grupo se buscan ciertos parámetros, ciertos límites, y se intenta llegar a ciertos lugares. Bien, ¿cuál crees que es, de manera resumida, cuál es el mensaje que quieren transmitir? ¿Qué crees vos? No sé qué pregunta. O va variando, ¿de acuerdo? Va variando, porque a veces nos da la libertad esto como de expresión a cada integrante. Entonces, a veces alguno tiene alguna cuestión que quiera explorar personal. No sé, por ejemplo, cuando falleció mi papá, justo falleció la mamá de la Tana Garazzi, claro, de Patricia. Fue en el mismo momento, estaban enfermos los dos juntos, fue con una semana de diferencia. Falleció también el papá de Beto, de otro integrante, de Alberto Carranza, y hicimos como una obra dedicada a ellos. Hermoso. ¿Sí? ¿Pero como qué? Un requiem, en el que tuvimos ciertas pautas. ¿Pero qué? ¿Hicieron qué? Porque lo empiezan a escribir. Nosotros nos pusimos de acuerdo con ciertos textos y ciertas cuestiones y las trabajamos grupalmente y después lo presentamos en el teatro. ¿Cómo fue ese laburo, emocionalmente hablando? Fue muy lindo, ¿no? Fue fuerte y lindo. Y canalizador. Me imagino. Yo creo que también siempre el arte lo uso de esa forma, como una forma de canalizar. Entonces también como que se te da espacio para estas cuestiones, que cada uno también traiga las cosas que la están atravesando y poder canalizarlas ahí en el trabajo que se está haciendo. ¿Eso se dejaba ver de una manera, se leía de una manera obvia lo que me estás diciendo o no? No. Para vos, ¿el público se podía dar cuenta de esto que estaba pasando? No, creo que lo dijimos, no sé si posteriormente, pero no en la obra. No. Bien, ¿de qué se trató la obra? ¿Qué terminó pasando? No, trabajamos con palabras y con cosas disparadoras que a nosotros nos traían, nos llevaban a esos recuerdos. Qué bárbaro, qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué más trajiste? Bien, y por último traje una pintura de mi hijo. Carla, contame. ¿Por qué? Porque siento que también la maternidad me modificó completamente. Mis prioridades, mi vida, mis elecciones, mi pensamiento, o sea, no fue solo, o sea, como que no es solo que la incorporación de un niño o de un cambio de rutina, sino que creo que la cabeza me cambió completamente. ¿Hay algo concreto que sientas que te cambió en la cabeza? Sí, mis prioridades, mi forma de ver el mundo, no sé, mis prioridades, porque siento que mi prioridad es él. Eso no significa que yo paso a estar en un lugar que no, de a dejar de existir, sino que yo siento que tengo que estar bien para él. Por lo tanto, tampoco significa mentirle, o sea, como no poder estar atravesada por las cosas que van pasando. O sea, intento ser lo más honesta posible con él. Pero si yo estoy mal, intento no deprimirme a su lado, ¿no? Pero que intento comunicárselo. En este momento tiene, me dijiste, 5 años. 5 años, y este dibujo es más o menos es de hace poco, sí. ¿Te acordás de cómo realizó ese dibujo? Lo hizo con témpera. ¿Estabas vos por ahí cuando lo hizo? No, mira, estaba en la casa de la abuela, de mi mamá. Sí. O sea que después lo viste ya terminado. Y llegué y estaba pintándolo. Y estaba en la casa de mi mamá, casi nunca, o sea, no suele suceder esto, pero justo yo tenía un ensayo muy tarde, y entonces lo llevé a la casa, me fui a ensayar,
Y acá entonces hablo de esto, tampoco significa que yo deje de existir, ¿no? Y cuando volví estaba pintando este dibujo que me pareció muy hermoso, y lo tengo pegado, de hecho ahora lo despegamos porque lo pegó él, y yo le dije, bueno, pegalo en el lugar que quieras de la casa, y lo pegó en mi estudio, me dijo, para que vos lo veas cuando estás trabajando, y lo pegó enfrente de mi cara cuando yo estoy con la computadora. O sea, hermoso él también, ¿no? Al hacer eso. Vos, cuando pasa eso, que vos me dijiste que él suele dibujar mucho, ¿se ponen a hablar del dibujo? ¿Él Sí. solito se pone a hablar? Él, ¿qué dibujó ahí, por ejemplo? Porque creo que dice acá casa. dibujó, claro, una casa que está elevada como si fuera un árbol, y tiene una escalera, ¿no? Y después dibujó el cielo, que lo pintó todo azul, porque él dijo que era muy tardecito. Entonces después oscureció el sol porque dijo que era un poco tarde de día. Porque vos viste parte del dibujo cuando llegaste. Sí, estaba un poco más clarito, y después decidió oscurecerlo porque dijo que era más tardecito, que no era tan temprano. Entonces dibujó el árbol con las manzanas, y bueno, y eso, es un niño muy creativo. Bueno, le fomentamos mucho la creatividad. Y lo dejamos tratar, intentamos que dentro de las límites, siempre teniendo sus límites, ¿no? Pero que no limitarlo en la creación, ¿no? O sea, si él está pintando, tampoco hay nada que esté bien o mal, ni una forma de hacer las cosas. Y evidentemente él lo hace, lo entendió. Sí, y entonces es muy creativo canta, baila, pinta, y bueno, se expresa mucho con el juego, que me parece fantástico también. Juega mucho, y a veces, ¿sabes qué le está pasando por la cabeza? Con lo que se dicen los muñequitos. Sí. Bueno, y es una actividad también que compartís, que haces con él. Sí. Eso está buenísimo. Sí, intento que cuando el tiempo que estamos juntos, estar jugando con él, que no tenga pantallas, que no mire dibujitos, y eso, y que juegue. Ha ido a ver de todo lo que haces vos. ¿Ha participado él viéndote? O, a ver, ¿cómo es eso? Digo, de las presentaciones que haces y demás, ¿cómo es? Ha ido a algunas cosas, no tantas. Ahora justo tengo me voy a presentarme con la orquesta, le estuve charlando con él, y me dijo que quería ir, así que ahí va a ir. Mira, que justo te pregunté, ¿por qué? Porque hasta ahora, ¿cómo fue? ¿Te daba no sé qué llevarlo o hoy no quería? Sí, porque a veces depende qué cosas siento que no le va, hay cosas que ha ido, pero hay cosas que me parece que le van a interesar, o cosas que no. Esto yo dije, bueno, también me interesa, le mostré algunos videos de cosas. Bien, y claro. y dijo que sí. O hay cosas que tal vez por la temática no eran para niños, que me parecía que no estaba bien que vaya. Después sí ha ido a ensayos. Sí sucede, por ejemplo, ha ido a ensayos y se vuelve y se aprende, vuelve cantando melodías de ópera. Claro, pues yo también te preguntaba. ¿Y qué crees qué observa el de la madre? ¿Qué crees vos? ¿Qué te devuelve esa mirada de él? No sé, creo que me tiene bastante idealizado, un poco dice que soy la más linda, y que no sé, él creo que todavía no entiende muy bien cómo es el trabajo. Él dice, bueno, trabajas en la universidad, trato de explicarle, hemos ido a la universidad, pero todavía no sé si, bueno, sí, como sí. Me entiende bastante. Entiende. Bueno, me ha ido acompañado, dirigió hasta el año pasado estábamos en el Cole Niños, en la Orquesta Escuela de Montermoso, y me ha ido a acompañar a ensayos, me acompañó este año bueno, de entonces ensayo participa allá. mucho, claro. Sí. Y está atento. Dice que el teatro es mío a veces. Tu teatro, me dice. Y porque te debe ver cómo lo... Bueno, sí, es verdad, participa bastante. Ha ido al teatro a cosas, presentaciones, y se maneja como si fuera su casa. Bueno, ya ahora sí el teatro está cerrado, pero bueno, hasta el año pasado. Qué maravilla. Volviendo al inicio de la charla, Nati, ¿hay algo que pesa esa niña con él? ¿Esa Nati niña con él? Sí, y me remueve muchas cosas, porque yo creo que él tiene una infancia que yo no tuve, en muchos sentidos, y como que yo le cuido un montón en la infancia, intento protegerlo, y me da mucha felicidad la infancia que está teniendo.
no sé, me emociona. A veces lo veo y me emociona un montón. Me hace muy feliz verlo, cómo es él, cómo se desenvuelve, cómo... También me siento muy identificada igual, también con él. Creo que él también es una persona muy sociable, muy desenvuelta. No sé, y siento que un poco que tiene muchas características de que yo me veo cuando yo era chiquita. Sí. ¿Y qué logras ver? encanta. Porque viste que muchas veces, lamentablemente, esto hermoso que estás contando no está pasando mucho, viste, en general. ¿Qué podremos hacer, digamos? ¿Crees que, qué consejo de tu lugar crees? Porque esto no es casualidad todo lo que observas en él. Ahí está muy estipulado claramente, pero lamentablemente a veces eso no pasa, o lo hablábamos, o observás que su grupete de amigos también son parecidos y demás. ¿Ves esto en general? No, yo creo que sí, o sea, tiene amiguitos que sí, que tienen todos estos estímulos y todo eso, pero creo que hoy no creo, o sea, no creo que sea culpa de los padres ni nada, ni de las madres, sino que la coyuntura, ¿no? La cuestión de tener que estar con el día a día, eso, no llegando con el mango a fin de mes, que es lo que le pasó a mis padres cuando yo era chiquita también. Ellos laburaban todo el tiempo. Y no tenían la posibilidad de darme todo lo que yo le di. Me dieron mucho igual, porque yo toda la vida que tengo se las agradezco a ellos, pero yo no tuve esas posibilidades. Los juguetes que tiene él, las posibilidades, o sea, un montón de cosas que yo le puedo dar a él, o hacer un viaje, o un montón de cosas que yo no pude tener, sí en otros sentidos, que sí tuve amor, que sí tuve un montón de cosas. Pero veo que todo eso hace difícil como cuidar, tener este contacto que intentamos, no solo yo, sino el padre también, que también es un padre que se hace cargo de su hijo, que también es difícil porque hoy en día eso no es lo usual. En general están no es casualidad, viene algo histórico. Claro, hablando. en general las madres están criando solas, ya sea, están, como en mi caso, que estoy separada, como en los casos en los que están, o sea, en conjunto, que conviven padre y madre, aún así las madres crían solas, y eso es muy difícil, o sea, es muy difícil criar de a dos, y bueno, y también tenemos familia que nos ayuda. Claro. Por ejemplo, tiene los viernes, todos los viernes él los pasa con la abuela paterna, y es su mejor plan. Hermoso, hermoso. Está esperando ese día. Está esperando toda la semana ese día. Y es el mejor plan también para la abuela. Claro, pero tiene una abuela que tiene esa posibilidad de hacerlo. Tal vez otras abuelas no tienen esa posibilidad y también tienen que estar trabajando. Y padres y madres que trabajan hasta todo el día, y que también el recurso es los dibujitos. Porque también llegas a tu casa y la cabeza no te da. Sí, por eso te hacía esta pregunta, porque las cosas que me has contado es como también sostener lo analógico, el juego, ¿viste? Y fuera de la pantalla. Que es retrillado hablar de esto, pero bueno, hay que seguirlo hablando. Yo creo que es muy importante. Y porque vemos las consecuencias, por favor, vemos las consecuencias. Sí, hacer planes, hacemos planes, vamos al teatro. Yo voy a una peña, a veces, no sé, los fines de semana voy a una peña y viene conmigo a la peña de folclore, o voy al teatro y vamos al teatro juntos, o vamos a ver vamos a ver música, o salimos al parque a jugar. Claro, por eso participan un montón de estas cosas. Sí, creo que tiene una vida muy linda, que también lleva, y por eso también te digo que me cambió la vida, también entender que hay una persona que tal vez es trillado, no sé, pero que su vida es más importante. Hoy en día su vida es más importante que la mía. Es inexplicable, pero es así. O sea, es como... Y a su vez hace tu vida más importante. Claro, tal cual. Intento que mi salud mental esté bien, y yo sentirme bien, no de manera ficticia, sino honestamente, estar bien, porque creo que él se merece y él necesita una madre que esté bien. Los días que no estás bien, ¿vos lo hablas con él? Sí, lo he hablado, le he dicho, estoy triste, he llorado con él. Claro. Cuando falleció mi papá, lloré varias veces con él. Claro. Que también él tiene que entender que tampoco es verdad que ninguna persona está feliz todo el tiempo. Y aparte él también le pasó. Sí.
que era, capaz que lo quería muchísimo seguro. No, me imagino. Bueno, Nati, ¿cómo es para ir terminando? Decime algo del presente o algún proyecto que esté ahí, en puerta. ¿Dónde estás hoy? En el presente estoy como queriendo incursionar en algo que me gusta mucho y que no incursioné yo profesionalmente, que es la música popular, ¿no? Es tan mal llamada también música popular. ¿Por qué mal llamada? Sí, porque parece que la música, hay una diferencia como que la música académica es mal llamada también académica, es una música para gente instruida y la música popular es una música para el pueblo, ¿no? Y gente que no tiene esos recursos, cuando yo creo que conviven. En vos conviven. Claro, y yo creo que deberían convivir, y en realidad conviven, porque en el folclore también hay mucha gente que hace música muy arreglada y muy... Hoy hablamos de Beatles y dijimos, claro, y que incluso la música académica también podría disfrutarla y que intento también en mis proyectos que sea así, lo puede disfrutar cualquier persona sin necesidad de tener ninguna instrucción musical. Creo que le puede llegar a cualquier persona. Como yo te decía, mi papá, zapatero, disfrutaba de esa música y creo que debería ser así. Por eso, entonces, bueno, tengo el proyecto y estoy explorando esto de la música, el folclore, la música argentina. ¿Estás cantando cosas comenzando eso, sí. ¿Estás eligiendo vos un repertorio? Bien. Sí. ¿Cómo es? ¿Te cuesta por la cantidad que hay? ¿O ya tenés claro que...? Estoy definiendo, sí, estoy cantando algunas cosas. ¿Cómo te estás llevando con eso? ¿Te gusta lo que pasa ahí? Lo disfruto mucho, me gusta mucho. ¿Hay algún aspecto tuyo que estás descubriendo que no había aparecido? Después de tantos años de cantar. Porque es muy distinto, pero también requiere un montón de saberes, ¿no? Y de otras cuestiones. ¿Qué descubrís de tu forma de tu canto? ¿Qué estás descubriendo a partir de este otro repertorio? Creo que también ahí entra como una parte como más... dentro del canto, que tiene que ver más con mis raíces y conmigo, dentro de esta música. Que no tiene que ver con la idea y con el armado, con la organización y con una cosa más mental, sino que tiene que ver más con una cosa más profunda interior. Wow. Entonces eso lo hace lo hace un poco más difícil. ¿Te estás dando cuenta ahora? Sí, lo sabías. Yo creo que ya lo intuía y lo estoy sintiendo. Qué lindo, qué lindo. Y eso tal vez me hacía como postergarlo y sentir que no podía. ¿Crees casualidad que en este momento de tu vida estás haciendo esto? No, creo que tiene que ver con esto de bajar el estrés, de todas estas actividades tan grandes que estuve llevando y encontrarme, ¿no? Y de compartir también ahí, poder compartir con mi hijo y encontrar eso, cosas que... ¿Te sensibilizó esto? Sí. Esto como que es un momento de tu vida más sensible, ¿puede ser? Sí, totalmente. ¿No? Sí. No es que no lo seas, sino que empezaste a permitírtelo. Sí. Eso que tenías. Sí, porque siempre quise hacerlo y nunca me lo permití. Ahí va. Bueno, y estoy como en un momento en el que estoy intentando permitirme ciertas cosas. Perfecto. Soltar algunas cosas, ver qué quiero, qué no quiero. Me encanta. Como viendo qué caminos hay y tratando de perderme un poco ahí y a ver a dónde me lleva. Bueno, ¿no? Te felicito. Bueno, ¿cómo te sentiste? Muy bien, hermosa la charla. Bien. Yo también la pasé muy bien, hemos hablado un montón y vamos a seguir haciéndolo. Creo que no me equivoqué cuando vi todo el arsenal de cosas por el que andás. La historia es hermosa. Bueno, adelante con esto y lo mejor para ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, me encantó la charla que tuvimos, el encuentro. Bueno,